El verbo es un término ideado por el filósofo griego Heráclito 500 años antes de Cristo, el cual describe una mente que da origen y le da orden al cosmos. Esto ha suscitado preguntas de por qué Juan lo utiliza y si tiene el mismo significado tanto para los griegos como para los hebreos. En este análisis vamos a ver cuál fue el uso de Juan para este versículo de la palabra verbo, de la palabra logos. Él comienza diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aproximadamente en el año 90 al 95, Juan escribió este versículo, y el pasaje de Juan 1:1 es una de las declaraciones más fuertes de la deidad del Señor Jesucristo. Es decir, que Cristo tiene la misma esencia que Dios Padre. Es tan fuerte el argumento que los testigos de Jehová lo han traducido de una forma torcida, diciendo: en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios, haciendo a Cristo como inferior a Dios. Pero esa no es la idea del pasaje. Juan comienza diciendo: en el principio, del griego archei. Esto tiene un claro paralelismo con Génesis 1:1, el cual la audiencia hebrea de Juan de seguro lo conocía a la perfección. Pero Juan no se detiene simplemente a describir ese principio, sino a demostrar que Cristo es antes de que todas las cosas existiesen, puesto que el espacio, la materia y el tiempo comenzaron a existir. Todo lo que es anterior a eso es eterno, y esa es la idea de Juan aquí. Era, del griego ei, es un pretérito imperfecto indicativo de eimi, lo cual está diciendo que Cristo tiene una existencia continua como Dios. Jesús no llegó a ser. Si hubiese sido llegó a ser, él hubiese usado la palabra ginomai, pero sin embargo él usó la palabra la palabra eimi. Quiere decir que Cristo es antes de que todas las cosas existiesen. Cuando las cosas empezaron a existir, Jesucristo ya existía en igualdad con el Padre. El verbo, que es del griego logos, como había dicho anteriormente, es un término griego que se utiliza para describir una mente, un ser regente que le da orden al cosmos. Ese es el concepto griego de eso. Pero para los hebreos era diferente, porque logos, el verbo, quiere decir la acción por la cual Dios se expresa, por la cual Dios ejerce su voluntad, por la cual Dios se comunica. Por eso vemos que cuando traduces el Antiguo Testamento al griego, específicamente cuando buscas en la Septuaginta, el verbo aparece siendo el agente de la creación de Dios. En Salmo 33:6 aparece dando los 10 mandamientos también. Aparece como revelándosele a Samuel, aparece dándole el inicio al pacto abrahámico, y aparece también en la construcción del templo de Salomón. Y así tiene muchos otros significados, tiene muchos otros usos este mismo término en el griego cuando traduces el hebreo al griego, específicamente en la Septuaginta. Y el verbo era con Dios. En griego es kai logos prostonteo. En español, lamentablemente, no tiene toda la riqueza de expresión que contiene en el griego, porque en el griego describe como dos personas teniendo un diálogo inteligente, una comunión íntima, lo cual está hablando claramente de que Cristo es Dios, pero que es una persona aparte del Padre. Sabemos que la doctrina de la Trinidad causa mucha controversia, pero es algo que está bastante justificado a través de todas las escrituras. Primero, vemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14, que te enseña que Jesús, Dios Padre, y el Espíritu Santo, aunque comparten la misma esencia, son personas diferentes. Vemos aquí que dice: la gracia del Señor Jesucristo,
El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre, ahí hay uno. En santificación del Espíritu, ahí hay dos, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Estamos viendo claramente que cada persona de la Trinidad tiene un oficio diferente. Entonces, la doctrina de la Trinidad no puede ser tan controversial porque la vemos a lo largo de todas las Escrituras, absolutamente. También la vemos en Hebreos 10, cuando dice: cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Está hablando del Hijo, está hablando de Dios y está hablando del Espíritu, y lo llama el Espíritu de gracia. Y así como muchos otros pasajes, uno tropieza con la Trinidad mientras uno va leyendo todo el Nuevo Testamento. Y el Verbo era Dios. Caisteo on logo. Esto es una declaración inequívoca de la deidad del Señor Jesucristo. Por eso es que se ha suscitado tanta controversia en el uso que hacen los testigos de Jehová de este pasaje. Esta declaración ellos la traducen como el Verbo era un Dios, porque afirman que Theos no tiene un artículo definido. Sin embargo, la ausencia de artículo en Theos no lo hace indefinido, ya que el logos, el verbo, tiene un artículo definido porque es el sujeto de la oración. Quiere decir esto que de modo que decir que Dios era el verbo no es válido, porque Dios es simplemente el atributo nominal del verbo. Quiere decir que Theos es el atributo por el cual se denomina, se clasifica al logos. No se puede decir que Dios era el verbo, sino que el verbo, que es una persona separada, como vimos en el versículo anterior, es Dios. Por lo tanto, esto muestra claramente la deidad del Señor Jesucristo. El atributo nominal Dios describe la naturaleza del verbo y muestra que tiene la misma esencia del Padre. Lo vemos también en Filipenses 2 del 5 al 8, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, Cristo Jesús, el cual, existiendo plenamente en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, el pasaje claramente te está enseñando que Cristo tiene la misma forma de Dios y que es igual a Dios en esencia y en todas las prerrogativas divinas. Vamos a seguir analizando más pasajes, más declaraciones cristológicas como esta en los siguientes videos posteriores. Esta va a ser una serie donde vamos a analizar de forma teológica algunos pasajes cristológicos.